hablarme así. Pues yo le di que soy el amor y mi corazón te quiere amar. Amar, 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 amar te comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Amar, 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 amar te comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. El amor que tú buscabas, el amor que cura corazones. Oh no. Arriba el Perú, señores. La vi pasar y le hablé de amor. Ella me dijo: ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Y pues yo le dije: soy el amor y mi corazón te quiere amar. Amar, 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 amar te comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Amar, 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 amar te comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Y solo te ofrecí mi corazón, solo te quise en hablar de amor. Dime si en algo te ofendí, pues yo te diré que es el amor. Solo te ofrecí mi corazón, solo te quise en hablar de amor. Dime si en algo te ofendí, pues yo te diré que es el amor. Y cuando el amor es puro, verdadero y sincero, todo se puede, todo se logra, nada es imposible. ¿Sí o no? Edgar Ramírez, Yanka. Nos vamos a la capital de la agricultura, Guaral. En los huecos se entretiene y en las curvas se detiene. ¡Ja, ja! Y bailamos en la ciudad de los vientos, Juliaca, con María Cueva y el padrino Willy Ito. Para la gente linda de Cochapampa, Huancavelica. Baila, baila, Eduardo Loza. Que bien se goza, que bien se goza. Con los sabrositos, sabrositos, sabrositos internacionales. Y el mundo mágico, amor, amor. Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco. Duele aceptar la realidad.
noches, gente linda. A todos los amigos quienes ya se conectan para estar disfrutando de la programación de Super Encuentro con Raúl Arquínigo. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. El saludo cordial para toda la gente linda. Nosotros, después de un largo recorrido a nivel de diferentes lugares de nuestra querida patria, volvemos para poder estar en nuestro programa en Super Encuentro con Raúl Arquínigo a través de Amor TV Digital. Y hoy día gustoso, feliz de poder iniciar el programa con la visita de uno de los grandes, de uno de los jóvenes, pero grandes ya en la música, un luchador de hace muchos años que viene ingresando al corazón del pueblo peruano. Nos encontramos en diferentes puntos del país. He tenido el gusto de que me llevaba para su fiesta, una fiesta pero con una convocatoria masiva en Cajamarca. Hace poco hemos estado en Moquegua y seguro que en el transcurrir de la vida, todavía de lo que me queda, nos vamos a encontrar en muchos lugares. Sabemos que está lanzando primicias, novedades, está promocionando sus nuevas grabaciones y bueno, esta noche lo vamos a disfrutar todos. Saludos para toda la familia del Perú entero y para toda la gente que nos mira, nos aguaita, como dice, de allá de Europa, de América Latina, ¿no? De los Estados Unidos. Después la gente de la parte del sur, como esa Antofagasta, Chile, Santiago, bueno, igual a la gente de Bolivia. Saludos cordiales como siempre. Hoy día haremos un programa muy cálido, con cariño, esperando que todo salga muy bonito. Y también está la presencia del maestro Moisés Ataipoma, el hombre codiciado por todas las cantantes, ¿no? Un buen músico, un buen maestro, un gusto para mí. Elmer, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto una vez más de poder estar contigo en nuestro programa humilde, sencillo, pero de un corazón grande. Muchas gracias, don Raúl. Para mí es un honor estar aquí en tu hermoso programa, el Super Encuentro con Raúl Arquínigo, gracias a Amor TV Digital, Natalia Arquínigo, Justina Aguayo, Edwin Quintana, de verdad, toda la familia Amor. Estamos contentísimos el día de hoy, don Raulito. Hemos estado por Moquegua, como usted hace un momento estaba contando, ¿no?, al público. Nos hemos encontrado hace poquito por allá por el sur. Veo que también usted está trabajando arduamente y felicitarle también a Raulito por todo el trabajo que viene haciendo. Y es muy bueno para nosotros también como intérpretes y qué mejor también pues como sus seguidores también de usted, don Raúl Arquínigo. Yo creo que sí. Muchas gracias por lo de seguidores. Bueno, qué gusto para mí, de verdad, porque enalteces este estilo de música que hacemos hace muchos años y creo que gracias a Dios, a pesar de que por ahí algunos géneros nos quieren marginar, pero creo que ya está impregnado en el corazón del pueblo peruano y eso nos da mucho gusto porque nos llaman, nos solicitan de todo el país y eso es muy hermoso. Así de es, verdad, un gusto para mí. Elmer, ¿has grabado primicias? Sí, estamos lanzando una primicia inédita de tu amigo Elmer Murillo y 2 covers. En total son 3 lanzamientos musicales para este año 2025. Una es de mi autoría propia, que lleva por título Me duele tu rechazo, y 2 temitas que son también de derechos reservados, que lleva por título Corazoncito y Tu vida me pertenece. Claro, sí te he escuchado tocar el tema Tu vida me pertenece y cada uno lo hace a su manera, a su estilo, a su forma de poder entregarse con esta composición. Y bueno, me duele tu rechazo, cómo nace, ¿cierto?
Es de mentira, los ¿cómo es desprecios. eso? Ah, De los- explícanos, porque de los la desprecios gente quiere saber, ¿no? de los desprecios del amor de una falsa mujer, ¿no? A veces, Bueno, ¿no? yo creo que todas las canciones de don Raúl, como usted es experto en las composiciones, siempre nacen de la vida real, de los sufrimientos del corazón, del desamor, del amor también, de repente por ahí de los desprecios, de los engaños, de todo un poquito, no solamente porque, no sé, uno vive de repente, ¿no? Esas historias, sino también de repente por ahí vemos algunos casos también de los amigos, de repente por ahí de Moisés Claro, pero, Ataipoma. perdón, ¿no? Cuando uno nace para esto, yo creo que como compositor, como autor de canciones que somos, siempre estás con eso de las ideas, te motiva en cualquier momento y comienzas a escribir, ¿no? Así Y es, así es. ¿cuántas composiciones ahora de Elmer? Ya tenemos más de 40 composiciones. 40, imagínate. es. Todavía joven y ya con 40 composiciones, eso es bastante. Y tienes éxitos que te han grabado otros artistas también. Así es, así es. Yo creo que todas las canciones de tu amigo Elmer Murillo siempre ha sido basado pues a la juventud, al amor, a los enamorados y ha gustado también bastante, ¿no? A todo mi público querido y de eso yo siempre estoy muy agradecido. Bueno, Elmer es un artista humilde, sencillo. ¿Cómo se siente cuando otros artistas interpretan sus temas? ¿Es Contentísimo, egoísta, cobra? emocionado. o- No vamos por ese lado, no, nosotros no, simplemente creo que nos sentimos muy contentos, muy emocionados, simplemente que sepan reconocer nada más, de repente a veces el nombre del autor es lo más importante, pero más allá creo eso que... siempre es importante, Así que es. cuando alguien le gusta, quiere hacer tus canciones, lo importante es que respeten la autoría, ¿no? Así es, don Raúl. Respeten la autoría, te valoren, bueno, Elmer Murillo Sangay, el que firma el tema, ¿no es cierto? Así Y es, eso don es Raúl. importante porque también vemos que muchos compañeros no pues creen componer derechos reservados, ¿no? Dicen que ya están obviando al artista, Así al es. compositor, pero no es así, ¿no? Así es. Siempre el tema será de su dueño hasta cuando se muera, hasta Así es, para don los Raúl. hijos. Así es, don Raúl. Así es. Y Elmer, ¿qué tal? Vamos a la gente, seguro quiere saber, el público quiere saber qué tema es o de los temas de las primicias de Elmer. bueno, queremos... Ya lo estás cantando, ¿cómo lo sí. va sintiendo el público? Lo está sintiendo muy a fondo, muy en el fondo del corazón. Yo creo que son letras que marcan a veces historias de cada uno. De repente por ahí alguien ha sufrido en el amor y hay público que de repente por ahí hay personas que sí les llega las melodías o la letra, por ahí de repente es una historia que de repente le llega directamente al corazón de cada uno de ellos, ¿no? Entonces sí está pegando, está llegando a gustar y ahora nosotros vamos a lanzarlo también ya en la hermosa tierra de Ispacas Corazón. Creo que vamos a estar juntos, don Raúl, el día El martes 4. 4 de febrero. Sí, el 4. Ahí vamos a estar, Ahí don nos Raúl. encontramos siempre. Claro, Qué por gusto para mí supuesto. encontrarme una vez más contigo. Y ahí estaremos. Sí, pues vamos a estar el 4 en Ispacas Corazón. Sí. Y me alegra mucho de Muchas gracias, don Raúl. Y me da mucho gusto también de que cuando Elmer lo encontré en los escenarios con un marco completo, siempre responsable del vestuario, de la puntualidad, siempre responsable de llevar un marco completo, eso es importante. Así es, don Raulito. ¿No? Y me da un gusto para mí que seas responsable en ese sentido. Y bueno, pues el público quiere saber de las primicias de... Bueno, vamos Elmer. a cantar un poquito de nuestra primicia 2025. Gracias al maestro Moisés Ataipoma también. pues, como en la siempre, segunda ¿no? guitarra, siempre acompañando. El número uno. En cada grabación. El número 1 en la segunda guitarra. Así es, el número 1. Así es. Quisiéramos llevarlo a todos los lugares, pero no lo podemos tener porque Yo ya creo él que tiene
Él tiene más trabajo. Mucha diversidad. Más Así trabajo acá en Lima nomás. Sí, no por las grabaciones. Pues. Así Él es el fabricante de nuestro guayno. Así es, don Raulito, siempre agradecer a los músicos, a los que siempre hacen pues el acompañamiento a nosotros como artistas. Moisés, felicitarte también por todos los logros que vienes haciendo, ¿no? Un muchacho talentoso y de verdad también muy bueno, ¿no? No, sí, es un buen difusor talento. de la música. Es un buen talento y bueno, más que nada cuando en cada grabación pues le pone su conocimiento, le pone su gusto. Así y eso es es importante. Elmer, vamos a hacer el tema. ¿Qué título tiene esta canción? Me duele tu rechazo. Me duele tu rechazo. Letra y música de nuestro Huanchaquito del Amor, Elmer de la Cruz. Nació para escribir. Elmer Murillo. ¿Ah? Elmer Murillo. Perdón. No, discúlpeme. No, Elmer Murillo. Hace rato se me quería cruzar esto. De nuestro gran Elmer Murillo Sangay, nuestro Huanchaquito del Amor. Vamos. Me duele tu rechazo.
hacen daño. Si has dejado de quererme, déjame solo, vete nomás. Arriba Cajamarca. Huaraz, Trujillo, Huamachuco. Una más. Eso. Sin llorar. Vamos, maestro Raúl Arquinio. Producciones Amor Amor. Buenos tiempos cuando decía esa vueltecita. Ay. Zapateadito. Échale. Y nos vamos a Ispacas, corazón. El 4 de febrero. Muchísimas ¿Qué gracias. te pasa, corazón? ¿No? ¿Qué te pasa, vida mía? Ya no ¿Qué te siento pasa, tus vida besos. mía? ¿Por qué? Pues te has ido. Ya no eres igual. No, ya no eres igual como antes. ¿A dónde estás? No, ¿por Eres qué diferente, cambia, no? dice. ¿Por qué cambias? Así es, será por Así. algo, será por algo. Eso de que siempre uno se hace la pregunta interrogativa cuando uno dice, ¿qué te pasa, corazón? ¿Por qué has cambiado? Ya no eres igual como ayer, ¿no? Como Ya. cuando iniciamos, todo hermoso. Ya no besas igual. No, todo, ya no me preparas mi caldito antes de, ¿no? Pero ya, pues, bonita canción. De verdad, sí. Ya no lava la ropa Bonita como canción, antes. señores. Más que nada, Elmer, felicitaciones, me da un gusto de que siempre sigas haciendo lo tuyo. Ese es muy importante. Muchas gracias, lo que Raúl. la gente espera, ¿no? Lo que nuestro público siempre espera, novedades, temas que siempre conmuevan su corazón. Tenemos gente que nos mira, que nos está siempre acompañando con su sintonía. Gracias, ¿no? Super encuentro con Raúl Arquínigo. A veces no aparecemos porque estamos chambeando, pues viajamos. Muchos compañeros se resienten. ¿Por qué no lo entrevistamos? Estamos pues en el norte, en el sur. Bueno, el trabajo, gracias a Dios, al público maravilloso que siempre nos da trabajo. De verdad, acabamos de retornar de provincia, donde también nos encontramos con Elmer. Algunos dicen, pues no, ¿por qué no estás en Lima? De verdad, pero tengo que cumplir con toda la gente, ¿no? Así es, don Raúlito, Así es, ¿no? así es. Vamos a estar el sábado en Cajamarca. En el mi santa 1, tierra. Sí, pues. Este con sábado. Martincito Vera, Este sábado 1 de 2. febrero. Oh, no, sábado 1, ¿no? Sí, el 2 Sábado estoy 1 de febrero. en esta linda tierra de Guamachuco. sí, Creo que sí, ¿no? Marcabalito. Marcabalito, ¿no? Sí, a toda la gente de Marcabalito un abrazo, a la gente de Chorobamba en forma especial, Ay, ¿no? ay, ay, la Sí, gente sí, de gracias. Puente Piedra también sí. creo que queda por ahí. Y bueno, pues el día lunes estoy con 50 años acá en Somos Chauca, el 3. Y el 4 me encuentro Pues con vamos a Elmer Ispacas, Murillo, don como el Raúl. Chaquito en Ispacas Corazón, después de mucho tiempo, ¿no? Ispacas Corazón es un Grande pueblo recuerdo de Raúl. muy amante Así de es. estas canciones. No. ¿Cuántos años han pasado? Saluditos y para ahora- la familia Coa, don Raúl, para la madrina Jenny Coa, Froilán sí, sí. Torres, Sí, debe tener Giraldo una Coa, sintonía, sí, pues. Aida Quispe, para Clénida Coa también, para Gladys Castro, Gloria Castro. La familia Chávez Claro, y todo eso, ¿no? grandes La recuerdos. familia Mancilla, las que son los Claro. que están de fiesta el 4, La ¿no? familia del Carpio. Así es, Familia del la Carpio. familia Carpio, la familia Mancilla,
Saludo muy especial. Que alisten el vino. Así es. Porque la fiesta está No, el asegurada rico para vino, toda la pues, noche. ¿no es cierto? El vino bien seco, pero Claro, bien rico. bien rico. Y allá se toma en pocillo, por si acaso no es en vaso. ¿Ah? No, ahí sí, ahí sí es. Lleva su balde. Y tienes que acabar. Y su pocillo. No tienes que botar ni una gota. Sí, toditito Para adentro. Si botaste un poquito, ya castigo, un vaso más. Elmer, hay saludos. Saludos, nos dice desde Argentina. Allá. Desde Argentina, Córdoba, muy pronto. Raúl y el Huanchaquito en Córdoba. Uy, gracias, Muchas gracias. Es don Gracias, Jorgito hermanos. Ulloa. Después, Ruth. Por acá está Ruth Alcahuamán, lo conozco ahí de Acuchana, me parece. Saludos Claro, la gente de para Ayacucho. Raúl Arquínigo, nos dice. Y bueno, siempre con sus temas. Y bueno, muchas gracias de todo corazón a los que ya van escuchando las canciones a través del programa Super Encuentro con su amigo Raúl Arquínigo. Y bueno, pues hoy día estamos con Elmer Murillo, nuestro Huanchaquito. Quiero mandar saludos, don Raulito, en Cajamarca también para Abelito Valdivia, para Johnny sí, Palacios. sí. Un saludo también para Walter de la Cruz, David Tejada. Un abrazo para mi gran amigo Bustamante Chávez, que mañana está inaugurando una bonita tienda, pues un localazo de zapatillas Chávez. Y ahí nos vamos, don Raúl. A los emprendedores, un saludo Así muy es. especial. Mañana ¿no? estamos Sí, en Cajamarca, don se Raulito. merece, yo creo que Así sí. es. Un abrazo también a toda la familia de Cajamarca. A don Rolandito Chilón también un abrazo. Así es. Estamos saliendo por nuestra página Amor, Raúl Arquínigo. Y por el canal de YouTube también, ¿no? Nuestra página, el Huanchaquito. Así es. Estamos también en las plataformas como TikTok. Igual Por nos todas está las viendo la plataformas. gente también a través de YouTube. Muchas gracias. Hay saludos a la familia Chilón de Cajamarca que está compartiendo. Gracias a Sonia Gregorio Ocaña. Hola, Elmer Murillo, salud desde Puente Piedra, ¿no? Dicen. Allá, la gente hermosa de aquí de Lima, la sí. capital. Saluditos. Sonia Gregorio para está todos. ahí, atento. A Flor Tolentino, muchas gracias, Flor Tolentino. Gracias por estar también. Para Mauriño Sivincha, la gente de Ese Arequipa. es de Ispacas. No, de Chumbivilcas. De Cusco. Claro, Chumbivilcas. Los Sivinchas son de Chumbivilcas. Chumbivilcas. Muchas gracias Claro. también. A la gente de Santo Tomás, Santo de Tomás. Colquemarca, de Belile. José Richard Julca, crisólogo, por ahí también, Bertita Condori. Para mis amigos de Bisbiri, también un abrazo a la gente de Bisbiri, allá en Arica, Chile. Para mi gran amigo Bisbiri. ¿Fuiste a Bisbiri? Beto. Sí, hace 3 años más o menos. Claro, has 3 entrado por años. Tripartito. Por tripartito. Claro, así es, a la así derecha, es, ¿no? Así es. Sí, linda gente. Bonito pueblo. A la gente de Bisbiri, pues en Arica. Bueno, a toda la gente de Antofagasta también, quienes son nuestros grandes amigos. Para Saludo los muy hermanos especial, peruanos ¿no? allá en Antofagasta. Para la gente de Camilaca, más que nada, creo que viven allá, radican en esa hermosa tierra de Antofagasta, en Chile. Para mis amigos también de Guaitire. No sé si ha ido don Raúl a Guaitire, donde hace bastante frío, ¿ah? ¿A dónde? ¿Alto Perú? Guaitire. Guaitiri, está, sí. Claro, está. Voy a estar yo en Pasto Grande Mira, el 4, el 5. El Qué bueno, 5 Raúl. de marzo. Qué Que bueno, arrancan los Raúl. carnavales. Estamos Claro. en Pasto Grande. Y antes está Guaitiri. Guaitire. Claro, hace un frío, pero no olvídate. Pero linda gente de Pero Guaitiri. la gente, con el calor del público ya no sabe, Sí, digamos, ¿no? pero una gente maravillosa. Sí, maravillosa. Hace su carpita y todas esas cosas, sí. Y ya con eso ya abrigadito, ¿no? Así es. Y gracias a toda la gente de Guaitiri, de verdad hemos estado disfrutando de su cariño. Y Elber, también tú has estado, ¿cuántas veces en Guaitiri? ¿Una, dos? Me fui solamente una sola vez nomás, el Una año sola. pasado. ¿Hace Ah, qué tiempo? El año pasado. El año pasado. Sí, el Claro, año yo pasado. fui el anteaño pasado. Allá. Así es. Entonces, después fue Elmer. Y Linda gente, ¿ah? También queremos mandar saludos para la gente de Ichuña, don Raulito, que siempre gusta sus Sí, canciones. la gente de Ichuña, las un canciones de abrazo. Elmer Murillo. A la Este gente año- de Ichuña siempre es pues un público maravilloso, ¿no? Este Una año gente- retornamos, don Raúl. Nos cuentan por Ojalá, ahí ¿no? que Ojalá que se retornamos. animen pronto, porque nosotros estamos
Pucha, de verdad, Así es. quiero agradecer a Diosito, a Papá Lindo y al público, pues Elmer, ¿no? Por Así es, tanto don Raulito. cariño. Y siempre manteniendo la humildad, Así es, don Raulito. ¿no es cierto? Como siempre lo ha caracterizado a usted, don Raúl, la humildad, esa sencillez, la popularidad que usted siempre lleva, ¿no? Y eso es lo bueno, don Raúl. Claro. Y la sinceridad. Eso, Yo no te eso. puedo decir Elmercito, papito, no. Guachaquito, Elmer Así Murillo, de frente, y cuando se pueda dar, se da la mano con mucha Así es, sinceridad. don Raulito. Muchas Vamos gracias. con el segundo tema que trajo Elmer Murillo. Y no, hoy día dos solo, primera y segunda. Primera y segunda. 100% acústico. Con Moisés ¿No es Ataipoma. cierto? No, primera y segunda. No, 100% música es. acústica. En vivo. Con la voz de nuestro guanchaquito del amor que va cada día más arriba. Ese es muy bueno, señores de todo el Perú. Esta hermosa es la canción. canción en Super Encuentro con Raúl Arquínigo, Corazoncito. el maestro Elmer Murillo y el tema Corazoncito. Corazoncito. Eso. Corazoncito, ¿por qué lloras? Por ese amor que no te quiere. Solo sé que tú amas como a nadie, corazón. Deja de sufrir, corazón. Muchos amores nos esperan. Solo mi pequeñita es mi consuelo, corazón. Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste si tú solo quisiste solo una aventura y nada más? Corazón, corazón, ¿por qué te enamoraste si tú solo quisiste solo una aventura y nada más? Échale, corazoncito, ¿por qué lloras? Sin llorar. Arriba nos salimos. Para Bustamante Chávez y Zapatillas Chávez. Mañana estamos en Cajamarca. Corazoncito, ¿por qué lloras? Por ese amor que no te quiere. Solo sé que tú amas como a nadie, corazón. Deja de sufrir, corazón. Muchos amores nos esperan.
por Huancavelica, para Eder Machaca en Tacna, para Gina Mendoza, Gabriel Pum. Eso es corazoncito, ¿no? Corazoncito, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si acá me tienes. Esa es una obra de un derecho bonito cover. Es en arpa, ¿no? Sí, así es, don Raulito. Lo grabemos, bueno, lo hicimos lo cantemos en escenario en un concierto el año pasado. Y lo grabemos así nomás, pues, en el escenario. Y le gustó a la gente y muchos nos pedían, pues, nos decían, Elmer Murillo, ¿cuándo vas a grabar, pues, en video oficial, no? Claro. Pues queremos que lo subas al YouTube, no, al TikTok. Entonces, bueno, lo hemos incluido también en este bonito álbum 2025. ¿Te animaste a grabar? Así es, don Raulito. Ahí pues le hemos puesto un poquito ya, le hemos cambiado las melodías de las entradas, el intermedio y pues el zapateo, Pero eso ¿no? es en la parte musical, En ¿no? la parte musical, pero La obra el es tal contenido de la canción y la melodía de la canción sigue tal como cual, está. ¿no es cierto? Así es, don Raúl. ¿A qué le pertenece ahora esta? Creo que es, bueno, no llegué a indagar al 100%, pero pues me datan por ahí que creo que el compositor es Peter Osorio, ¿no? Ajá. Así es. Ah, ya, este chico Porque no que- llegué a encontrar al chico 100% el claro. nombre del compositor. Sí, y ha hecho buenos temas, ¿ah? Así es. Para banda, igual para la señora Sonia Morales. Así es, don Raulito. Sí. Y Peter, pues, es un paisano también de allá de la tierra, chico que, no sé, escribe, pero ahí se descuida un poco. Es un chico para estar bien arriba. Saludos para Peter Osorio, con cariño. También para don Omar Turuco, así en quechua, ¿no? Omar, ¿cómo es en quechua, mi querido Antaipoma? Turuco, ¿no? Ya, sí, ya, mi querido Moisés. Turuco Chalco, desde Puerto Maldonado. Muchas gracias a toda la gente de Puerto Maldonado por estar atento de la programación. Igual para Gilmer Cotrina, o no, así es, ¿no? Para Gilmer Cotrina, saludos. Elmer Murillo, desde San Marcos, Cajamarca. Ahí están mis paisitas. Ya, claro. Ya se acercan paisa. los carnavales. Últimamente está llamando fuerte la Sí. gente porque San Marcos siempre fue una provincia, un pueblo bien encerrado con su música con su banda cajamarquina. Con su banda Más que típica, nada, claro. a ellos les gusta bastante Sí. lo que es lo suyo, ¿no? Así pero es. ya últimamente... Su tradicional ahí. Pues. Sí, Pero últimamente ahora ya está le llamando gusta, ya bastante. entró el requinto también a Ah, San sí. Marcos, ¿ah? Sí, está entrando fuerte. Yo lo intenté fui con Avencia, como 3 veces a hacer mi evento con Avencia, con el Príncipe Acollino, entre otros, pero no tuvimos tanta suerte, pero los que entraron sí disfrutaron pues de las canciones. Pero ahora últimamente sí, he ido yo a un par de lugares más adentro, donde sí me han tratado muy bien. Y ahora últimamente voy a San Marcos. Está atento de la programación. Después, gracias a Berta Guamaní, saludos. Nos dice Raúl y Elmer, muy de Orcopampa. La gente hermosa de Orcopampa. No, ya, eso sí Arriba, tú lo conoces Orcopampa, un montón. claro, por supuesto, gente. grandes recuerdos Sí. por allá. Don Raulito, también quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un gran saludo a mi madrina, a nuestra madrina, creo, don Raúl, Basilia Canales, del padrino Elmer Ulloa, su esposa. Bueno, padrino Elmer Ulloa, en paz descanse, ¿no? Ayer me acaba de llamar y me dice, hijadito, a 2 años, y de verdad, para mí... ¿Es de dónde? Basilia Canales, ayacuchana. Ayacucho. Elmer Ulloa, ya también el padrino ya falleció. Claro. Bueno, no hemos estado en su último adiós, pero
por la motivo distancia. de trabajo, Sí, pues por la siempre distancia. motivo de trabajo a veces no nos permite. Y nos así tienen hay que muchos, entender, ¿no? muchos padrinos que de verdad a veces de repente ya no nos vemos a los años, de muchos años no nos vemos, pero un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes. El cariño está Así siempre es, el presente. cariño Sí, siempre en sí. mi corazón y en el corazón de nosotros como artistas, don Raúl. Sí, pues un abrazo para Así todos. Porque de verdad, a veces por motivo de trabajo, a veces lo que pasa, muchos dicen, has cambiado, ahora eres sobrado, eres creído, ya no eres como antes. Pero ellos mismos son los que nos han dado su apoyo para ir creciendo. Y a medida que vas creciendo, es como los hijos que crecen y tienen derecho a volar. Ya están ¿No es ocupados de cierto? repente en algunas Y ya comienzas cositas que a ser ellos... más diverso. Y así ya, es. ¿no? Y vas creciendo, el público ya te Tienen más absorbe, responsabilidades. te absorbe más, ¿no? Así y es. entonces a veces no podemos, pues siempre estar ahí donde nuestros padrinos que tanto cariño nos ha dado, tanto apoyo, que nos comprenda porque siempre lo seguimos queriendo con el corazón, ¿no? Así es, don Raúl, y quisiera también mandar un fuerte abrazo, también saludos para don Ciro Quispe Tupia, Sí. a Gisito Limo también, que esta semana estuvimos por ahí visitando a su cevichería y estaba muy delicioso todo el banquete que nos ha invitado, de verdad. Muchas gracias, don Ciro Quispe. Un fuerte abrazo para usted y que siempre Dios le bendiga y que le dé siempre fuerzas pues para seguir adelante, ¿no? Y quiero aprovechar, Elmer, ya que nos traes a la mente, el día de mañana o el día 31. El día de mañana es 31, ¿no es cierto? Mañana es Claro, 31. hoy estamos 30, jueves. Mañana 31, señores, todos a la cevichería, a Gisito Limo 2, Allá. de don Ciro Quispetupia, porque está botando la casa por la ventana. Caramba. ¿No es cierto? A nombre de Natalie, Edwin Quintana, a nombre de Amor TV Digital, a Era- nombre era de una Elmer sorpresa, pero ahora ya Murillo, no es- de ya no es toda la sorpresa. mancha, ¿no? A nombre de Moisés. Feliz cumpleaños, Ciro don Ciro Quispetupia. Quispetupia. Arriba Cancha Cancha y arriba a Gisito Limo. Así porque de verdad es un hombre desprendido, ¿no? Y que siempre apoya Claro, también siempre a está los con artistas. todos. Él no dice al Así grande es. ni al chico. Igual Todos por somos todos, iguales. ¿no es cierto? Así es. Un abrazo para ti. Dios te bendiga siempre. Un hombre emprendedor, un hombre luchador, un hombre que siempre está pues atento y pendiente de todo lo que, de sus amigos, de los artistas, de todo, de toda la gente que lo rodea. Un abrazo para ti, don Ciro. Que sigan los éxitos y feliz cumpleaños. Y un saludo con un rico tacama, ¿no? Blanco, bien rico seco. vino Tacama, ¿no? Bien seco, ¿no es Así cierto? es. Tenemos saludos de Miriam. A ver, por acá, Miriam Ray Guaynacho, ella de Yalli. Yalli está Yalli. en Ayaviri, Melgar, Ayaviri, ¿no? Puno. Gracias, ¿no? Saludos, dice cantautor Raúl Arquínigo y desde Yalli, Melgar, Puno, un abrazo y muchas bendiciones. Gracias, ¿ah? De todo corazón del programa Super Encuentro con su web Raúl Arquínigo. Y bueno, vamos a continuar. Para Edgar Alfaro también, saluditos, don Edgar Alfaro, Roger Tanta, ahí está la gente hermosa también de Bordados, Chicas Doradas. Claro. Rogercito Tanta, mi paisano de Cajamarca, para Estelita Chávez, que hacen bonitos vestuarios, ¿sabes? De verdad, me ¿Para he quedado damas o para impresionado. varones? Para las damas, pues. Es que a mí me gusta ver el vestuario de las damas. Ahí está mi cumpita Roger Tanta, la gente hermosa de Cajamarca, también Bordados, Chicas Doradas, de verdad que la está haciendo muy linda. Saludos también para Marisa Guamaní también, por ahí saluditos también para la gente hermosa de Cusco, nos dicen también, gracias Cusco, la gente de Chumivilcas, la gente de Huaraz, nos dice por aquí, gracias, la gente hermosa de Huaraz. Miguel Ángel La Paz Aventura, nos dice por ahí también, la gente de Ichuña, que se preparan también para el 15 Para el de 30. 30 de 30 de de- julio, de señores, julio, pues. en la gran serenata. Pero antes, don Raulito, yo quiero
hacer la cordial invitación y confirmar también mi presentación para el 15 de marzo. Estaremos en la heroica Tacna con los residentes de Ichuña, celebrando sus fiestas carnavalescas, pues, ¿no? Sus bonitos carnavales al estilo de Ichuña. Sábado 15. Allá, ajá, Ahí nos en vemos, Tacna. porque yo voy a estar en Los Palos. Allá, entonces, Sí, ahí en la nos Yarada, vemos, don el Raulito. 15. Será motivo. Tú sabes que es carnavales ahora en marzo. Así es, Arranca Raúl. desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bravo, marzo todos los Todo días. marzo. Sí, sí. Muchas gracias a la gente de diferentes lugares, más que nada en la parte del sur del Perú es Así es, fuerte don los Raúl, carnavales. así es. Y los eventos son pues con artistas de todos los niveles, de todos los estilos. De todos los géneros. Sí, y entonces y la fiesta es grande, ¿no? Así es. Un abrazo también para la gente hermosa de Camata, para la gente hermosa de Yunga también, la gente hermosa también que se van preparando toda la quebrada Sánchez Cerro, residentes allá en la blanca ciudad de Arequipa, que el 15 de febrero estamos con los residentes de Camata celebrando sus carnavales, pues, ¿no? Su gran cortamonte. Ahí estaremos llegando a la hermosa ciudad de Arequipa el 15 de febrero con los residentes de Camata en Arequipa. Un saludo muy especial para nuestro amigo Coco Coco Vargas, Melodías del Cárdenas. Requinto. Claro, él es de la linda tierra de La Concepción, de la la provincia- Convención, ¿no? Claro, Convención. él es de la linda Urubamba. tierra de la Convención. Urubamba. No. O Quillabamba. No, Quillabamba. Quillabamba. Él es Quillabamba. quillabambino. Un Quillabambino. saludo muy especial para nuestro gran Coco Vargas. Humilde, sencillo, aunque le hacen renegar, él está ahí tranquilo. Saluditos contento. para Claro. Coco Vargas, para Irma Contreras, Gloria Paredes Rocío también. Aguilar, están también en plena sintonía. Está Santiago Quiño, Olinda Yactayo. Buenos saludos para toda la gente. Saludos desde Guanuara. la gente de Guanuara. Desde Lunaguaná. Está en Cañete. allá. Claro, de Luna. Sur Chico. La gente de Lunaguaná, muchas gracias. La Lunaguaná. gente de Cañete, ¿no es cierto? Claro. Elmer, ¿y cómo te va en la música? ¿Qué tal? Gracias a Dios, don Raulito, nosotros no nos quejamos, siempre estamos ahí trabajando, viajando, conociendo bonitos lugares. Llegamos a lugares de repente donde no hemos pensado llegar y ahí estamos, ¿no? Elmer, pero lo bueno es que tienes un buen respaldo en casa. Así es, Sí, eso te sí, apoya muchas gracias, don muy Raúl, bien. muchas gracias. ¿No es cierto? Y eso es maravilloso. Yo lo vi cuando Hay comprensión. has hecho tu fiesta patronal en Agocucho. Sí, estuvimos, don Raulito, Sí. gracias. Pero antes de contar, Gracias, don Raúl. queremos más música, por Ay. favor. ¿No es cierto? Claro. Ya, ¿qué tema hacemos? La gente quiere escuchar música. Recordando nuestra Sí. hermosa fiesta patronal de mi pueblito Sí. que me vio nacer Pero en antes Cajamarca, lo ¿no? contamos a nuestro público Claro. después de esta canción. Después de esta canción. Claro, así es. ¿Qué tema anunciamos a la gente? Muchas gracias a nuestro ingeniero de sonido, Leo López Guaitán, que se va en vuelo para mañana 31 a Juliaca. Hay una Muy hermosa bien, Leo. canción de mi autoría, esta canción que dice, solo vivo por ti, Solo por ti, vivo por ti. por ti. Vamos, Por Moisés, nadie más. Por nadie más. Si Por ti, mañana ya muero, sabes. Ya escuchaste. si ¿ah? mañana muero, Ya escuchaste. Muero Arriba por ti. Luco. Solo vivo por ti y por nadie más. sí, sí, sí. Échale. Y nos vamos a Cocucho, Cajamarca. No lo puedo creer, no lo puedo entender. ¿En qué momento te llegué a amar? No lo puedo creer, no lo puedo entender. ¿En qué momento te llegué
llamar. Solo vivo por ti, solamente por ti, mi amor. Solo vivo por ti, solamente por ti, mi amor. Y si mañana muero, voy a morir por ti. Y si mañana muero, voy a morir por ti, por tu amor, solo por ti, mi amor. Eso, arriba los ánimos. Solo vivo por ti y por nadie más. Es Elmer Murillo, nuestro guanchaquito del amor, en Amor TV Digital. Para la gente hermosa de Santa Rosa de Mazocruz, que Yuyo y la de Acora. No lo puedo creer, no lo puedo entender, en qué momento te llegué a amar. No lo puedo creer, no lo puedo entender, en qué momento te llegué a amar. Solo vivo por ti, solamente por ti, mi amor. Solo vivo por ti, solamente por ti, mi amor. Si mañana muero, voy a morir por ti. Si mañana muero, voy a morir por ti, por tu amor, solo por ti, mi amor. Mientras que yo tenga vida, te amaré, cuando mañana yo me muera, desde el cielo te amaré. Mientras que yo tenga vida, te amaré, cuando mañana yo me muera, desde el cielo te amaré. Gracias, mi amor. Cuando mañana me muera, desde el cielo te amaré. Eso. Y mañana estamos en mi santa tierra de Cajamarca. Gracias, Zapatillas Chávez. Ahí nos vemos. Saludos para la gente de Moquegua, de Coroice. Un abrazo, Chojata, Chojata, pues, por supuesto. Machas querido. Para Yoque, para Luco, Ubinas. Dice Cleofe Cruz. Saludos para, no, que Dios lo bendiga, lo dice, por siempre. La gente en YouTube, muchas gracias. Vamos desde Taipuma, por Huancavelica. Eso. Saludos para la casa de la mazamorra de uva, Olinda Yactayo. No, un saludo muy especial. Bueno, esa canción es muy linda, a mí me encanta. Sí, es una canción Sí, que es va, una declaración de amor. que va O es una basado- confirmación de amor. Yo creo que una confirmación de amor, una declaración también, más que nada para los enamorados, ya muy enamorados ya creo ya, porque trata de yo que pregunto a que Elmer. cuando ¿Elmer vive enamorado siempre? yo sí, Sí, ¿no es cierto? yo creo que Enamorado de su guitarra, de todo, de todo. de todo. Pero en algo más especial. Yo creo que el artista siempre vivimos enamorados,
así ilusionados, porque de ahí nacen las canciones también, porque si dejaríamos de estar ya ilusionados, creo que ya no nacería ninguna composición, creo yo. Claro, o sea, toda la vida es una ilusión. Así es. Nos Luego viene hacemos la desilusión, de repente la falsas ilusiones descomprensión, también. no, Nos la hacemos. desunión llega. Así es. El ver volviendo. Pero por el lado bueno, ¿no? Por Ya. el lado bueno, yo creo que, Sí. claro, no, sin de repente irse por malos caminos, de repente por ahí, siempre por el lado bueno. De eso creo que se trata la vida, ¿no? Bueno, el tema Solo vivo por ti, bueno, es una promesa de amor para alguien, una declaración de amor, una confirmación de amor, para que es parte de tu vida, pues. Así es, ¿no es don Raúl. cierto? Así es. Y para nadie más. Yo escribí una canción que se titula Me robaron la entradita, por ahí. Claro, rapidito. Tuyo, solo tuyo, tuyo por siempre, mi amor. No, tuyo mis besos, ¿no? Y mis ¿En qué año caricias. lo grabó esa canción, don Raúl? ¿En qué año lo grabó? Creo que en el año En el dos- 97. Ah, 97, Sí, ¿no? junto con Después de mí, ¿qué importa? Ah, ya. Claro, está. Claro, 97. Sí, en el 97 ya lo hice con guitarra, con a Gibson, que apareció por ahí, William. William Cerrique, Sí. Luisito Pardo, ¿no? Entonces ya fue con guitarra aquel tiempo. Y ahí inició la época, ¿no? Luego Guitarra- llegaron los, guitarra de llegaron 10 cuerdas. los Ibanez, los Aibanes. Claro, Claro, y enseguida llegaron la Godín. la Godin. La Godín que tumbaba a todos, ¿no? Ha llevado a fracaso inclusive a fabricantes. Bueno, creo que son gustos, ¿no? Son gustos. Pero al margen de gustos, creo que el 90% toca Así es. la Godín. Así es. Y así es. los que hacen música contemporánea también Así tienen es. su Godín. Así es. Bueno, yo creo que sí, es una buena marca que siempre nos tiene ha una buena dejado. escala. Nos ha dejado. Tiene una buena escala donde la afinación se mantiene Así para una es, así parranda completa o para el show de 2 horas. Así es, don Raúl. ¿No? Eso es importante. Volviendo a tu fiesta. Tu fiesta me gustó mucho. Cuando llegué más o menos 7 de la noche, será. Una procesión para llegar a la. Agucucho. Sí, a Gocucho. Eso fue el 24 de julio del año pasado. Claro. Fue una bonita fiesta, de verdad, don Raúl. Bueno, también de antemano agradecerle por aceptar, ¿no? Ir hasta Cajamarca, porque es un poco difícil, porque esos días usted estaba trabajando más por el sur y por una fechita, pues, como que no le salía a cuenta, ¿no? Ir hasta Cajamarca solamente por una fecha. Y me dijo, don Raúl, porque eres mi amigo, vamos. Y yo creo que más que nada es la amistad, don Raúl, y gracias, estoy muy agradecido. Yo siempre quise tenerlo pues en mi pueblo, ¿no? Algún día, siempre soñé desde muy pequeño, desde que tuve uso de razón y siempre decía, algún día voy a ser joven, algún día voy a devotarme, voy a ser mayordomo y quiero traer a Raúl Arquínigo pues acá a mi pueblo para que mi gente baile gratis, ¿no? Porque como dices, mi cariño mío que nace de mi corazón para mis paisanos, ¿no? Y lo logré y se cumplió mis deseos y gracias a usted, don Raúl, también. De repente, quizás en ese momento de euforia, de que estamos ahí con el público, no hubo la oportunidad tal vez de decir de repente, gracias, don Raúl, de repente, ¿no? Porque estuvimos también ajetreados, ¿no? Pero llegó usted, don Raúl, con toda su agrupación, los Sabrositos Internacionales, y no se quejó porque el público lo respaldó. La gente se fueron muy contentísimos y mis paisanos de Agucucho también se quedaron muy emocionados, muy contentos y pues lo llevaron a la fiesta, pues se llevaron un bonito recuerdo. Sí, hablar de Cajamarca personalmente, ¿no? Para mí es como una segunda tierra porque me han brindado un gran apoyo y en Cajamarca encontré un gran amigo, un gran artista, que es Elmer Murillo, Guanchaquito.
Y Cajamarca me ha dado muchas satisfacciones. Y hasta ahora me siento feliz. Y disfruté de tu cargo, de tu fiesta patronal. Estaba muy bonito. Disfruté del tremendo castillo, maravilloso, lindo castillo. Me gustó. Muy genial. Creo que tu hermana, Sí, sí. tu hermana mayor, ¿no? Ella era la devoto, pues, del castillo. Claro. Yo creo que la familia Murillo, pues, estuvo a cargo de casi toda la fiesta. Sí, sí. El castillo estaba lindísimo. Leo Estaba muy López es bonito. testigo. Todos los sabrosos. Disfrutamos de la comida. Los disfrutamos cuyes. sí, pues, de mucha gente. Y bueno, pues la verdad, habrían pues cerca 8 o 9 mil personas. Sí, don Raúl. Sí, así fácilmente, tanta gente. Y bueno, saludo muy especial para toda la gente de Ayacucho, de Cajamarca. Y lo más importante, que vi ahí una moqueguana que estaba atento de todo, pendiente de todo, en pagar a los artistas, en verlo, toda la organización del evento salga pues muy bien en el escenario, sobria, ahí. Me dio un gusto, un saludo para Madeley Mamani. Madeley Mamani. Arriba Luco, Madeley. La gente De hermosa de verdad, Moquegua. se portó a la altura y estuvo muy bien la fiesta. Y yo creo de que me cabe felicitarte, Elmer, por llevar las cosas muy bien. Muchas gracias, Raúl. Y eso también es un punto importante para el artista, porque ahí viene el cariño más sincero del público. Eso es importante, que tenga esa parte el artista como persona. Muchas gracias, don Raúl, Olinda, gracias. a ver, sí, esa parte como persona. Yo creo que sí, aunque es un poquito difícil, ¿no? Como usted hace un momento acaba de decir, ¿no? Un poco difícil llevar, pues, ¿no? De repente la familia a la vez con la música pero yo creo que cuando uno pone nuestra parte, se puede, Sí, se puede, porque llevar es por el bien lado difícil. bueno, ¿no? Es difícil que tú eres artista y ella no. Así es. Sí, Sí. es muy difícil, pero se puede lograr. Sí. Se puede lograr. Se Yo puede creo lograr que y poniéndose eso, de acuerdo bonito, ¿no? Sí. Se hacen las cosas. yo creo que sí. Yo creo que sí, te conozco y me conoces. Quiero llegar con un saludo muy especial a Olinda Yactayo. Dice un saludo para la casa. Bueno, ya esto ya pasó ya, ¿no es cierto? Adela desde Tacna, Ana María, saludo para toda la gente linda desde Puerto Maldonado. José Mantilla Celá, debe ser de Cajamarca, ¿no? Claro, la gente hermosa de Cajamarca, por el Ah. apellido son cajamarquinos. Por supuesto. Y también para Fanny Producciones, muchas gracias. Justiniano Chambilla, yo lo conozco. Saludos también para el Huanchaquito. Justiniano no es de Tacna. Sí. Justiniano Chambilla. Claro, creo que es de Tacna, ¿no? Sí, sí. Claro. Por supuesto. Es de por allá. Saluditos, don Pero Justiniano. la sangre de arriba, ¿no? Debe ser de Santa Rosa Mazocruz, por ahí. Más o menos de por ahí. De Chichillapi. Así es. Claro. Claro. Así es. Edwin Palacios dice, bueno, dice el artista más completo, no hay duda. Elmer, pues toca, canta, escribe. Giraldo Cora Aymara. Mi padrino Hispacas. Giraldo Coa. Hispacas. Claro, por supuesto. Saluditos para la familia Coa, mi madrina Aida Quispe. Jenny Coa también, padrino. Sí, pues. Claro. Sí. Saluditos, fuerte abrazo, la gente de La Barrera, San Juan de Chorunga, Ariragua también, ¿no? Cerro Rico, la gente de Yanaquigua. Ya los camarones están a punto, ¿ah? Ya, pues, será Sí. motivo. Y el rico vino. Será motivo para el día 4, ¿no? Claro, 4 de por febrero. supuesto. Así que la gente hermosa de Hispacas, nosotros estaremos, don Raúl, llegando juntos, ¿sí o no? ¿A qué hora más o menos? ¿5, 4 de la tarde o más temprano?
No, vamos a estar temprano. Temprano ya, ¿no? Claro, temprano, Claro. sí. Vamos a estar ya de Para tempranas almorzar. horas para almorzar más que Son nada. los ricos Claro. camarones, el rico vino. Bueno, Giraldo Coa Aymara dice saludo para el maestro Raúl Arquínigo y mi ahijado Elmer Murillo. Que sigan nuestro éxito, ¿no? Muchas gracias. Ahí Gracias, está. padrino. Muchas gracias. Rómulo Ortega, saludos desde Tambobamba. La gente de Purímac. ¿Conoce, no? Claro, Tambobamba, ¿Qué de Cotabambas? Chaguahuacho, Pasando Cotabambas. Chuyullo, la gente de Grau, ¿no? Jesús Salazar Ochoa, para Flor Izquierdo, saludos. Justina Domínguez, saludos para el señor Arquínigo y muchas bendiciones para Elmer Murillo desde Los Olivos. Uy, caramba, gracias. Saluditos también por aquí para Martín Adolfo Apaza. Buenas noches, amigos. Raulito y Huanchaquito nos dice gracias, gracias. ¿Ah? Para Luis Alberto Raico también, Julito Tucto, la gente de Cajamarca, para Pedrito Paucara también. Fuerte abrazo para todos los seguidores de don Raúl Arquínigo y de Elmer Murillo, ¿no? Gracias a Lindor Carlos Díaz, la gente hermosa por ahí del norte del Perú, también Chiclayo, Ferreñafe, Incahuasi, ¿no? La gente hermosa de Claro. Incahuasi. El Norte Grande. Claro, por Así supuesto. En Incahuasi hablan quechua, ¿no? Sí, hablan Claro. quechua. Y ya un poquito más arriba hablan quechua. Sí, Limita con claro. Cajamarca. Sí, casi por ahí. Sí, sí, limita con Cajamarca. Saluditos también para la gente hermosa de Puno, nos dice la gente de Ácora, los amigos de Amparani, Anjaja, Totorani. Totorani, claro. Claro, Ilave. Así es. Ahora ya también están celebrando sus Hace poquito carnavales. ¿no? estuve en Cusini y para toda la Cusini, para toda la gente de Cusini, hermosa de Cusini, en claro. Ácora, un abrazo cordial. Estuvieron de aniversario, felicidades. Se está cansando nuestro Moisés Ataipoma. Hay que cantar más canciones, por favor. Por cierto, don Raulito, hablando de Cusini, queremos saludar para el señor Freddy Aina y su linda esposa, doña Nelia Espinosa. Ellos son de Cusini, ¿ah? Los que se han casado contigo, seguro. Claro, por supuesto. Eso, felicidades, ¿ah? Felicidades. Otra canción en la guitarra y en la voz. Guanchaquito del amor. Vamos a cantar esta primicia, Me duele tu rechazo. Vamos a... ¿Cómo es? Me duele tu rechazo. Ah, hay que volver Vamos a volver escuchar. a escuchar, La gente ¿ya? lo está pidiendo. Así es. Me duele tu rechazo. Saludos acá en Trujillo para la familia Loaiza Saldaña. Con cariño a la familia Loaiza Saldaña de tu programa Super Encuentro con Raúl Arquínigo. Y bueno, me duele tu rechazo. ¿No es Esta cierto? primicia Un tema- 2025. Un tema que le encanta A Moisés. Moisés Ataipoma. Ataipoma. el hombre más El hombre enamorado más sufrido y más de la sufrido a la tierra. vez. Vamos, chicos. Vamos. ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa? Ya no eres la misma, ya no eres igual. ¿Qué te pasa? Ya no siento tus besos, ya no siento tu amor, ya no siento tu amor. Te beso y no me besas, te abrazo y no me abrazas. Siento que no me quieres, siento que no me amas. Te beso y no me besas, te abrazo y me rechazas.
porque ya no eres como ayer. ¿Esto qué dice? ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa? Ya no eres la misma, ya no eres igual. ¿Qué te pasa? Ya no siento tus besos, ya no siento tu amor, ya no siento tu amor. Te beso y no me besas, te abrazo y no me abrazas. Te siento que no me quieres, siento que no me amas. Te beso y no me besas, te abrazo y me rechazas. Te siento que no me quieres, siento que no me amas. Tu desprecio me atormenta, tus enojos me hacen daño. Si has dejado de quererme, déjame solo, vente nomás. Tu desprecio me atormenta, tus enojos me hacen daño. Si has dejado de quererme, déjame solo, vente nomás. Eso. Arriba los ánimos. Arriba mi gente hermosa de Cusine. Acora. ¡Qué rico! Vamos, Raúl Arquínigo. Y Producciones Amor Amor. Para mi gente hermosa de Ayacucho, Huancaraya, Yusita, Circamarca, Víctor Fajardo. Nos vamos a Lucanamarca, Cangallo, Huancazancos. Para Rosita Antachoque, para Lorenzo Chávez, para Antonio Antachoque, que será la vida. Para mi gente hermosa de Queñuamarca, Chichas, Condes Suyos. Muy bien. Muchas ¿Qué gracias. pasa, vida mía? Ay, 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 don Raúl. Ay, ay, ay. Sería Me bonito gusta, que, me gusta el tema. que lo grabe en su Ay. voz, pues, don No, Raúl, sí, ¿ah? me gusta el tema. Hay mucha gente que nos está viendo en YouTube, desde de Chimbote, Benedicta, es, Creo que es Corina, Benedicta. gracias. Benedita Corina, no sé, está mal escrito, se equivocó. Pero hay mucha gente que nos está viendo por YouTube, gracias. Ahí está, qué lindo tema. Judy Crisóstomo está de cumpleaños. Gracias, Judy. ¿ah? Allá. Está de Feliz cumpleaños, Judy. botando la casa por la ventana. Crisóstomo, caramba. Bueno, gracias. La gente del Bray también, muchas gracias. El rico Bray. A la familia, no, sí, pues la selva de Ayacucho. A don Celestino Coras, saludos del Bray. Edwin Palacios, corazoncito, canta, pues. Allá, vamos a qué cantar. hora? Por ahí. También Judy Crisóstomo dice buenas noches.
estoy de happy, ¿por qué no me saludas? Igual, por favor, cántame por mi santo un temita. Vamos. Claro, vamos para a Judy cantar. Crisóstomo. Judy Crisóstomo. Así, grande. Debe ser cusqueña. Cusqueña. Crisóstomo, pues. Saluditos Sí. para Judy, que Tal estés vez pasando muy anteña bonito, todavía, ¿eh? ¿no? Desde Anda, ¿no? Sí, debe ser. Iscuchaca. Judy Crisóstomo, que por supuesto, de Iscuchaca, de Guarocondo, tal vez. No, estuve el día domingo en Conchacaya, el lindo público, maravilloso público, 3 horas de concierto con los Sabrositos. Quiero aprovechar para saludar cordialmente con mucho cariño, una concurrencia masiva también. Muchísimas gracias a toda la familia del centro poblado de Conchacaya, así se pronuncia. Conchacaya. Conchacaya, doble C, ¿no? Así es, allá, Conchacaya. así Conchacaya. camino, queda pues camino a Chinchaypuquio. Así. Claro, como que sigues más arriba, llegas a Cotabambas, llegas a Tambobamba y pues continúa, llegas a Mara y ya está ya más arriba, ¿no? Entonces, gracias a toda la gente Raulito. anteña, estuvieron los de Compone, los de Guarocondo, estuvieron la gente de Urubamba, bueno, muchas gracias para el señor Elías, el ingeniero Elías, alcalde de la provincia de Anta. Un Anta, abrazo Cusco. cordialísimo desde acá, de Elmer y Raúl Claro, por Arquímedes. supuesto. Y también de nuestro Moisés Ataipoma. Moisés Ataipoma. Moisésito, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo te trata la vida? Buenas noches. Acá todo tranquilo. Pero Sigan su como página siempre, también. Como siempre. Que sigan su página, don Raulito. Allá, Moisés allá. invita a los seguidores que sigan tu página. ¿Cuál es tu página? La página Pura Sangre Serrana. Bueno, se me ocurrió hacer eso, ¿no? Qué bonito. Y acá todo tranquilo nomás. Siempre con la música, haciendo otros emprendimientos, adeudándose. El hombre que no arriesga no triunfa, pues, Moisés, Sí, tú sí, sabes. eso sí. Ya, muchas gracias. Moisés, Moisés, ¿qué dice el corazón? ¿Cómo se está comportando ese corazoncito de un hombre pequeño pero gigante en la música? Corazón está más loco que... está más loco que la locura. Está, para enamorándose. Para enamorándose, después se desilusiona, después otra vez. Sí, la verdad, sí. Así estamos ahorita. Esa es la vida de un soltero, ¿no es cierto? Tiene un loco corazón, ¿no? Se para enamorando, se para ilusionando, De vez en cuando se decepcionando. desilusiona, se vuelve a ilusionar, ¿no? ¿Cómo terminarás, corazón? Al final ya sabremos, ¿no? Solo. Solo. Saluditos para la gente allá también en Cajamarca, ¿no? Dice don Raulito. Saludos para Elmer Murillo, ¿no? Dice por ahí para Aurelio Rodríguez. Para la gente hermosa también de Ayacucho, nos dice por ahí, ¿no? Para Clinton Yaranga, la gente de Ayacucho, la gente de Tacna también, la familia Cáceres también, saluditos, ¿eh? Para Bustamante Chávez, don Raulito, el día de mañana voy a estar con mi gran amigo Bustamante Chávez y Zapatillas Chávez en su gran inauguración de su localazo de Zapatillas ¿Dónde? Chávez, ¿Dónde? allá en Cajamarca. Ah, te vas a Cajamarca. Sí, mañana estamos a partir de las... bueno, mi presentación va a ser a partir de las 7 de la noche, pero ellos ya creo que van a estar ya desde tempranas horas ya con... Mañana Mañana 31, 31. viernes 31. 31, viernes, mañana viernes 31. Sí, ya de aquí nos vamos volando. Ah, sí, me llamaron a mí. Allá. Quisieron hacerlo el día sábado, pero quedamos en que estaba, dice, a 10 minutos su local. Ya, como Y le que digo, y yo estoy con Martín Vera chocaban, mañana en pues, Cajamarca. claro. Y tengo que guardar un poquito de... ¿no? Pero, don Raúl, yo voy a de estar en Cajamarca. profesionalismo, ¿no? Entonces, no podía estar tan Claro. cerca.
en una nueva oportunidad. Saludos. Para Zapatillas Chávez. Zapatillas Chávez. Con cariño, amigo. Que Entonces, don Raúl, nos a encontramos todos en los Cajamarca. emprendedores. Nos encontramos en Cajamarca. Claro, allá porque yo voy a estar hasta el domingo en Cajamarca. Yo también voy a volar a Cajamarca. Caramba, nos Así vamos que ahí juntos nos vemos. entonces. Así es. Roger Tanta dice, Cumpita Elmer Murillo, Sangay, saludos. Saluditos para Roger Tanda, ahí está mi Sí. cumpita, caramba. Grandes recuerdos con mi cumpita. Él es el gerente general de Bordados Chicas Doradas. ¿Ah? Ah, ya. Y el grupo Chicas Doradas también, por Ah. supuesto. Es el director. Claro, él es el director, El dueño, manager, el propietario. dueño, el propietario, él es, Ya, él pues, es todo. Roger Tanta deja alguna chica para, o sea, Para nosotros. No, para los músicos. Ah, ya. Bueno, también quería agradecer, no sé, he visto yo ahí en la pantalla, un saludito, si es de Wilma Contreras o de Vilma Contreras. Allá. Ya, Vilma, ¿no? Wilma. Dice, La chica de rojo y blanco. dice ahí, la juventud y la experiencia. Saluditos para Wilma Contreras. Ajá. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí dice, la experiencia y la juventud. Ah, es Wilma. Pues mi gordita Wilma Contreras. Un cariño y un besote para ti y para tu aguantador. Emilio ¿No es cierto? Goicoechea. Su requinto. Emilio Goicoechea. No, don Emilio Claro, Goicoechea. el maestro, Con cariño, el maestro. Emilio. Un abrazo para ti. De verdad, bien fieles a su estilo. Desde Lo tuve Cajamarca. en mi aniversario allá en Cajamarca y se pasó. Sí, sí, cantó lindo. Mira, casi me cierran el espectáculo en Cajamarca por segunda vez. Pero- donde la gente nos quiere un montón. No sé por qué así Y nos agarra, hacen. no sé por qué. Quieren ¿Será? jugar con nuestros Me sentimientos, estoy don juntando Raúl. con malas personas o qué estará pasando. Pero bueno, abrimos a las 10 de la noche. Will me esperó y ya pues inició el Pero estaba muy bonito, don Raúl, su Sí, aniversario. sí, ¿no? sí. Cajamarca le quiere, don Raúl. Sí, Siempre. sí iba a reventar el local, pero así es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero Wilma, muchas gracias. Estuvo ahí con nosotros, cantó. Dije, Wilma, por favor, la gente quería más, pero ay nomás, Wilma, ya no, porque como entramos a las 10 y el tiempo se acorta. Claro, sí, Y don tenía Raúl, ahí es la entendible. cumbia seguidamente nosotros. A Urquizo Sánchez. Saluditos. Dice, muchas bendiciones. Gracias, Urquizo. Don Raulito, si me permite, quiero Claro, también por saludar supuesto. a Wilma Contreras. Ella es una de mis primeras madrinas también. ¿Una ¿no? qué? De mis primeras madrinas en la música. Estaba pensando mal. No. Wilma Contreras lo conocí pues cuando yo era muy pequeñito, que si no recuerdo, creo que fue primero acá en Lima o en Cajamarca, pero recuerdo que también nos conocimos aquí en Manzanilla. Bastante, mis paisanos de Cajamarca hacían sus eventos sí. aquellos años. Hacían sus eventos en Manzanilla. Sí. He ido alguna vez también a ese lugar. En el Hoy ese año lugar 95 no es tan más o bonito, menos. pero ellos lo hacían ahí. Pero ahí la gente cajamarquina era muy Sí, pues. muy chévere, ¿no? Sí. Llevaban todos los años a Wilma Contreras. Y ahí lo conocí y me dijo, Huanchaquito, quisiera que grabes para mi producción. Bueno, no se dio a dar, pero Todavía no has grabado. no había grabado porque recién había llegado de Cajamarca y no tenía ni una grabación todavía. Entonces, Wilma Contreras me dijo, quiero que grabe para mi producción. Bueno, estábamos ahí ensayando, creo como 2 temitas, si no recuerdo, ¿no? Pero de ahí no sé qué pasó y nos fuimos a Cajamarca, creo, y ya no hubo la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Pero sí, gracias a Wilma Contreras que siempre me dio la oportunidad también de cantar en su agrupación. Sí, una gran persona. Sí, con Wilma he ido a Tacna también yo, me acuerdo, cuando hemos reventado el Rancho Grande en Tacna con Wilma. Y tiene su carácter, pues Wilma, tiene su carácter. Y la hicimos lindo con Wilma, Eduardo Chávez y Raúl Arquínigo. Y volviendo a lo de para quién grabó Elmer, bueno, pues yo creo que empezó el tema. Dime, ¿quién te ha aconsejado para que te vayas?
¿no? Claro, por supuesto. Cántalo, Yo me acuerdo, cántalo, Raúl, cántalo cuando como eras niño. con esta canción. A ver, ¿en qué nota es? Bueno, yo lo canto en Ok, la... yo lo canto en la menor, en Claro, si en la, menor, sí. En bemol. Yo me recuerdo, Raúl, que con esa canción yo vine de mi pueblo, porque yo escuchaba ya pequeñito pues esa canción, ¿no? Así es. Yo Yo te sorprendí en el teatro cantando el Dime Dime. Claro, por Chiquito supuesto. nomás, ¿no? Pero Pequeñito. más antes, 2 años más antes que usted me conociera allá en Cajamarca, yo ya escuchaba esta canción. Y entonces yo cuando llegué acá a Lima, pequeñito, llegué con mi papá, ¿no? Entonces mi papá tocaba, mis tíos también eran músicos. Formaban una agrupación llamada Los Sinvergüenzas de Cajamarca. Eso no lo sabía. Sí. Los sinvergüenzas. Los Sinvergüenzas Eso de es- Cajamarca. Eso es anillo al dedo. Y entonces, creo que... Don Antero Murillo. Antero Murillo, mi señor padre, ¿no? La primera semana que estuve aquí en Lima, ellos hicieron lo posible de llevarme a Trampolín a la Fama, de Don Augusto Ferrando. Y me fui, pues, ¿con qué canción nos vamos, no? ¿Llegaste a Trampolín? Claro, sí. Así que ¿Con qué canción entramos al sede? ¿O qué canción vamos a tocar? Ya, el Dime, Dime. Y cantemos, Augusto Ferrando, pues, en Trampolín a la Fama, canté la canción Dime, Dime. Y otra canción de mi pueblo, que es Soy de Cajamarca, el estilo de mi pueblo de Cajamarca, ¿no? el estilo cajamarquino. Sí, y lo hicimos muy bonito y se quedó sorprendido la gente. Don Augusto Ferrando también se quedó muy sorprendido Claro. con la canción Dime, Dime. Que por cierto creo que es de Joselito Rodríguez, ¿no? Sí, Esa sí. canción. Pues sí, muy bonita muy bonita. Sí, un tema muy lindo, un tema muy bonito. ¿Lo cantas? Claro, lo cantamos. Ya, lo lo cantamos, don Raúl. Yo te hago la segundita. Ay, la tercera voz. El Murillo. Luis Alfredo Quiroz, amigo Raúl Sas. Saludos en Aguas Verde Tumbe. Ay, ay, ay. Gracias. Nos pasamos a Ecuador. Carlos García. Dime, dime, dime que te he aconsejado para que te vayas lejos de mi lado. Porque no me dices, dime la franqueza, o es que mi cariño ya no te interesa. Y yo nunca he pensado en ese momento, pues que tú lo hacías por pasar el tiempo. Hoy recién comprendo que todo era falso, falso como tú, falso juramento. Échale. Arriba las mujeres, siempre decía. De vez en cuando. Feliz a pasa. Felicitaciones lo hice. Muchas gracias. Vamos, Elmer. Dime, dime, dime que te he aconsejado para que te vayas lejos de mi lado. Porque no me dices, dime la franqueza, pues que mi cariño ya no te interesa. Yo nunca he pensado en ese momento, Elmer Murillo. pues que tú lo hacías por pasar el tiempo. Hoy recién comprendo que todo era falso, falso como tú, fue tu juramento. Y que diciendo, que pensando, estaré cantando por esa chola sin vergüenza que no vale nada. Y que diciendo, que pensando, estaré cantando por esa chola sin vergüenza que no vale nada. Échale. Como los viejos tiempos, don Raúl. Ay, como el día de ayer, que ya pasó.
Para Yuri Ramos, la Eso gente de es. Yunga, Moquegua. Arriba las mujeres, una vez. Carlitos Chiques. Saludos con cariño. Carambas, Bravo, qué bonito, Raúl. De verdad es un tema muy hermoso. Yo pues lo tengo como insignia y lo andamos por todos los lugares y como si fuera ayer, igualito nomás. Y gusto de hoy día compartir esta noche contigo, Elmer, y hemos tenido sintonía, la gente nos acompaña. Miriam Asunción Tapia, saludo, nos dicen muchos éxitos, que Dios los bendiga, muchas felicidades, saludos desde Arequipa, siempre, siempre arriba, con mucha alegría. Así es. Bueno, Elmer, ¿qué proyectos? Don Raulito, nosotros, como siempre, pues seguir trabajando en la música, se vienen más novedades, primicias, seguir viajando, conquistar más corazones, ¿no? Más que nada también estar enfocado también con la familia, es lo más importante, creo yo, y con nuestro público también, que es nuestro pilar para nosotros, ¿no? Y yo creo que los proyectos, hay muchos proyectos, pero siempre con humildad y también con la bendición de Dios, yo sé que vamos a cumplir con nuestros proyectos. De a poquito se llega lejos, don Raúl. No soy tampoco así que de repente que le puede decir, yo quiero esto, no, sino que soy una persona que me gusta ir de poco a poquito. Yo creo que así se llega lejos, don Raúl. Y seguir en el corazón del pueblo lo que te peruano, gusta, es lo ¿no? más importante. Claro, y seguir en lo que me Es lo que gusta. te gusta. En la música. Y en el negocio, en el emprendimiento comercial. También estamos también por ahí en unos negocios muy aparte también, que es muy aparte de la música, también tenemos Claro. otros negocios, ¿no? De repente proyectándonos también al futuro, porque a veces la música también, como dice, de repente todo tiene su tiempo también, don Raúl, ¿no? Entonces para eso nosotros tenemos que estar proyectándonos. Creo que en un poco también por ahí en secreto, no tanto decir en qué, pero sí por ahí proyectándonos en otros negocios también. Sí, muy bien, Sí. sabemos que Que eso ya es también algo interno, también ¿no? tienes Sí. tus otras posibilidades, tienes también tus otros proyectos que van caminando y eso nos da un gusto. Y por ahí también el apoyo, que es importante. Así es. Muchas Y gracias. también pues tus hijos, ¿no? Sí, saludos para mis pequeñas, ¿no? Mis traviesas, mis engreídas. La mayor está grande ya, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene? 11 años. 11. 11 años. 11. ¿Ya tienes miedo o todavía? No. Todavía, ¿no? Todavía, no creo. Todavía, ¿no? Sí, porque cuando van ya 11, 12, 13 ya da miedo. La adolescencia. Da miedo, sí. No, gracias porque a Dios. es la está etapa todo, difícil, pues, ¿no? por el momento, todo tranquilo. Sé que también creo que de acuerdo también a uno como vamos encaminando también a nuestros hijos, ¿no? Es lo más importante. Y llevarlo por el lado bueno, es lo más importante para que ellos también crezcan, como dice, sabiendo respetar más que nada a los mayores y sabiendo los valores, que es lo más importante, y ser humildes, que eso debemos enseñarlo desde muy pequeños. Los valores más que nada, que eso de repente hoy en día ya un poquito se ha perdido, ¿no? Que hay mucho engreimiento de repente por ahí, eso no debe ver, yo bueno en mi caso, ¿no? Bueno, creo que no, de repente otros quizás tienen su forma de también de repente pues instruir a sus hijos, pero bueno, en mi caso sí, que
tienen que aprender los valores, ser humildes y respetuosos más que nada y saludar a las personas mayores. Es lo Qué más bueno, Elber, qué gusto me da a mí, de verdad. Y que también estás trabajando fuerte. Te he visto hace poco en un programa bien visto. Sí, de Edwin estuvimos, Sierra. sí, gracias ¿Qué a tal? Dios. ¿Qué tal la experiencia? Fue mi sueño de estar también en ese hermoso programa de Edwin Sierra, en Nueva Q, muy bonito para que son muy graciosos, muy Estás trabajando chistosos bien. y bueno, ¿no? Yo creo que lo pasamos muy bonito y es una bonita experiencia que yo me llevo. Tuvimos bastante sintonía y mucha gente también nos enviaron bonitos mensajes, bonitos comentarios y de verdad yo estoy muy contento por esas palabras de aliento moral. Y también a veces también hay comentarios también de repente por ahí que nos quieren bajar No, la tú moral, sabes, pero tú sabes que no le vamos a gustar a pero todos, ¿no es como cierto? dice todo creo que es bienvenido, pero y hay que Claro. hay que saber aceptar también lo bueno y lo malo no, es también. cierto. Así es. Yo creo de que a veces la gente tiene su punto de vista y tiene un derecho, Así una es, forma de así ser, es. y nosotros simplemente hacemos lo que podemos, esto es lo que somos, y esto va a ser hasta cuando Así es, Dios nos Raúl. permita y hasta que nuestro público nos, Nos nos diga. brinde su apoyo, su Así es, respaldo. don Raulito. ¿no? De verdad, don Raúl, yo siempre contentísimo de encontrarme con usted en cada escenario. Hemos estado, como usted dice, hemos estado encontrando veces, ¿ah? por el sur. Gracias también por visitarme a mi casita también, allí en Arequipa. sí. Nos preparamos Estamos un rico cocinando caldo de ahí, ¿no? gallina. Me recuerdo, don Raulito, que salud, aunque sea con agüita. Salud también con el público. Sí, quiero aprovechar y comprometer, yo sé que nos está viendo Wilma, Muchas gracias. también invito Saludos, al programa Wilma para Contreras. conversar, bueno, hay historia, Claro. hay años vividos. La invitación cordial para Wilma Contreras, está viendo ahí. ¿A qué dice ahí? A ver, lee. Ya, Ya, dice, ahí está mi traductor. ¿Qué dice Moisés? ahí tengo. Ahí tengo tu voz, Alexa, a ver, ahí tengo tu voz. Cuando ensayábamos. Allá, dice que todavía tiene un cassette grabado, Claro, o sea, lo que lo grabaron. que hemos ensayado en su Tiene casita. Tiene el, ¿cómo le dice? El ensayo. El ensayo, ¿no? El ensayo que. El proyecto. Yo no engaño, ¿no, don Raúl? Hace ratito le estaba contando al público que iba a grabar con Wilma Contreras en su producción y habíamos ensayado y doña Wilma dice que lo tiene el cassette de ensayo. Y Claro. esperamos que de repente algún día nos pueda facilitar, Nos pueda ¿no? mostrar, ¿no? Claro, y Claro, para parte poder de la escuchar, historia. ¿no? Parte de la historia, ¿no? Claro. Gracias, Sí. Wilmita Contreras. ¿Cómo iban a ser Huanchaquito? Creo que yo iba a ser el chicoquito del amor, algo así. Te ibas a vestir de rojo y blanco. Sí, algo así estaba sí, ya algo. para que me lance como el chicoquito Pero del, también del estaba escenario. en el bolo Eduardo Chávez, ¿no? También. También, ¿no? Quería traerte a Eduardo Chávez. Mi primera grabación, don Raulito, estaba en juego, ¿no? Iba a ser con Eduardo Chávez, también que no se pudo lograr por motivo que no pude venir de allá de Cajamarca y de ahí también con Wilma Contreras. Iba a grabar también creo que con el señor Conde Chávez Ocaña también. Pero al final se dio con el maestro Raúl Arquínigo, ¿no? Que no me arrepiento. Camino al éxito voy, yo sé que voy a triunfar. Esa canción muy bonita, don Raúl, que usted lo compuso para mi primera producción, para que encabece Sí, sí. el cassette, ¿no? Era creo que 14 canciones, ¿no? Lado A, 7 Así es. canciones, lado Un B. tema de tu señor 7, padre. Claro. La pulguita. La pulguita, La pero pulguita. el camino al éxito hoy fue el que encabezó. Sí, sí. Y fue muy Sí, bonito. un tema elegante. Sí. ¿Lo cantarías? Claro, por supuesto. favor. Sí, un tema- a mí me gusta ese tema. Una más. Eso. Eso.
Les juro por el Señor, con alma les cantaré, mi vida entregaré en cada verso de amor. Unos me criticarán, muchos me aplaudirán, camino al éxito voy, yo sé que voy a triunfar. Ay, ay, ay. Camino al éxito. Elmer Murillo, señores. Camino al éxito voy, yo sé que voy a triunfar, cantando con mucho amor canciones del corazón. Les tropiezos sabrán, pero tendré que luchar, yo sé que voy a triunfar, cantando con mucho amor. Les juro por el Señor, con alma les cantaré, mi vida entregaré en cada verso de amor. Unos me criticarán, muchos me aplaudirán, yo sé que voy a triunfar, cantando con mucho amor. Camino al éxito voy, yo sé que voy a triunfar, cantando con mucho amor canciones del corazón. Unos me criticarán, muchos me aplaudirán, yo sé que voy a triunfar, cantando a mi Perú. Yo sé que voy a triunfar con producciones Amor Amor. Raulito Arquínigo. Eso. Y la guitarra César Risco. Claro. En el acordeón El Torito, el Torito, que del cielo goce. Gregorio Cala, Leo López la Pulguita, en la batería, Y la segunda, Eder Galzada, y el bajo electrónico. el abuelo. Con los músicos de aquellos tiempos, ¿no? César Así es, Risco. don Raulito. César Risco era Sí, la primera guitarra. Claro. Y justo para el estilo, ¿no? Claro, Y- movido, así, claro. jaranero. Y ahí con Edgar Calzada en el bajo electrónico. Edgar Calzada en el bajo ¿Y la electrónico, Pulguita? la Pulguita, Leo López. Él no. No, su primo, su primo. Su primo. Huancabelicano es También. de Ornobamba. Claro, esa. de Huancavelica. De Ornobamba, ¿Qué será del la Parque vida, no? Ornobamba. ¿Qué será la vida de Leo López? Ya no lo Sí, veo. saluditos a Leo Saluditos. López. Una vez vino acá al programa. Ah, ya. Sí, sí. Hace ahora música con arpa, pues. Bueno, no fue acordeón, ahora que me acuerdo fue teclado, ¿no? Sí. Claro que el sonido del acordeón, pero en teclado fue del difuntito Gregorio Cala, el Torito, ¿no? El Torito. Claro. Así es. Y bueno, pues era un buen Y en la chico. dirección de don Raúl Arquínigo, ¿no? Ah, bueno, pues. Y en esos tiempos, pues escribía rapidito, yo a Al toque toque. nomás, ¿ah? Sí, y bueno, nací para eso y gracias a Dios. el tema Artista que salió. venía a grabar a la producción, don Raulito, siempre usted lo componía una Sí. canción, como Y dice, hacía que los encabeza, arreglos ¿no? también, Que- sí, o sí. sea, que encabeza la producción, ¿no? Rapidito Sí. Qué bonito. queremos, son épocas lindas. El inicio puede Elmer Murillo Huanchaquito. Bueno, así es el destino, ¿no? Así es la vida. El destino se perfiló así y creo que no nos podemos quejar, ¿no? Así es, don Raúl. Gracias a Dios y al público. Yo me acuerdo cuando Elmer una vez fue a el local Los Ángeles, a la Peña Los Ángeles de Tacna. En Los Ángeles. Sí, lo esperaban Edén, y Los Ángeles. todos decían que era mi hijo. Pero había un chismoso ahí que pasó la voz que dijo no. No, él no es su hijo, de verdad. Era su hijo. No, pero, ya igual, cuando, pues. cuando la gente ya estaba adentro, ya. Ya, sí, sí. Claro. Y reventó el local. Reventó y salió hora punta. Elmer, Huachaquito antes de Arquínigo,
moviendo los hombritos. El psiqui. No, sí, sí, lindo, lindo. Son épocas que de verdad lo tenemos guardado en el mente y el corazón. Grandes vivencias y grandes inicios y grandes pasajes de la música. Yo me con acuerdo, Elmer Murillo. don Raulito, cuando llegamos a Brogueña, ¿se acuerda? Aquel año cuando me hicieron cantar en una mesa. Sí, 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 sí. Porque no había escenario y entonces para que la gente me vea, bueno, ustedes como... Tenía que subir arriba, pues, porque usted, era pues, pequeño. Usted Pues. era alto, pues, todos los artistas, Rosito Pardo, todos, pero al menos pues la gente le miraba, ¿no? Pero yo no, porque era muy Tenía que subir a la mesa para que lo vea la Y gente. consiguieron una mesa de por ahí y lo pusieron, y ahí me subieron y ahí ya la gente ya del fondo me podía ver, pues, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay historia en la vida de Huanchaquito del Amor. Cuando Y- perdimos los zapatos también, a Raúl. Sí, pues, cuando perdieron el zapato y a su papá le dije, ya ves, yo te dije. Ah, no, tú eres salado, tú dijiste que lo iba a perder, pues se lo he perdido, ¿no? No, mi papá me decía, pues, Cuidadito. cuidadito que pierdes los zapatos. Mira, ve, cuidadito. Al final lo perdí, ¿no? Sí, lo pues, perdí ya, pues. fue como un presagio, ¿no? Carlitos Muñoz Cristóbal, él es mi paisano de Yamayín. Nos dice saludos, excelente programa. Gracias, Carlitos Muñoz. Por ella está Martín Quiliche, Allá. cajamarquino, pues, Yopla. Del Los primo- Yopla, los Quiliche, los Angay, Los Murillos, los Paicos, los no, Tucos, los Cholán, los Álvarez, los Romeros. Álvarez, los Cárdenas, tanta gente. Abel Así Valdivia, es. muchas gracias, Abel. Abelito. De verdad, un gran Hotel persona, Elegant. un gran amigo, sí, Sí. sí, servicial. Ingeniero Abel Valdivia, muchísimas gracias. Siempre mis respetos a la familia cajamarquina. Wilber Norberto, saludos, no sé de dónde nos escribe. Carlitos Chiques, hola, bonitos aviones me ha puesto. Canciones será. Saludos acá de Trujillo, El Milagro. Gracias. No, mejor que nos diga ya bonitos aeropuertos, ya pues. Sí, ya están saliendo, hace rato ya. No, Faustino Mamani, nos está dando saludo una cordial, chiquita señor por ahí. Raúl Arquín. Muchas gracias. Para Fernando Champa, muchos saludos. Y bueno, los deseos y muchos éxitos. Muy especial para toda la provincia de Huaral. Claro, Gracias. por supuesto. Quiero mandar un saludo para el hermano menor de Gloria Paredes, para Freddy Paredes, Conde. Nos dice saludos Raúl y Elmer, nos dice Freddy Digo, oye, Paredes. Freddy, el hombre más, ¿yo nervioso o tú nervioso? ¿Cómo será? Vilma Pero saludos Kiss, para Freddy. la Arriba gente- cancha, ¿no? Ayacucho. Arriba Chuchi, cancha. Para Delfor Pérez Pache, saludos a la gente que nos da, sí, ¿no? En Sí, YouTube. like. Sí, en YouTube. Muchas gracias también para María Julcamoro en Cajamarca, para el Periquito con Amor, mi gran amigo también, la gente de Trujillo, Angélica Arana Saldaña, saluditos para Miguel Ángel Castrejón, saludos para Armencia Tafur, para Homero Álvarez, un gran saludo para la familia Quiliche también, Cajamarca, muchas gracias de verdad de todo corazón, para Nelly Jiménez, para Domitila Paxi en Moquegua, para Liliana Jacqueline Coba, ¿no? La gente hermosa de Ispacas, para la familia Ortiz también, para Liz Ortiz, la gente hermosa de Pampamarca, don Raulito, la gente hermosa de Cotarucia, Purímac, Aymaraes, saludos para Genaro León Guerrero, Raulito Arquímigo dice saludos para usted y para Elmer Murillo nos dice, muchas gracias, la gente de Caraz. Quiero, gracias a mis paisanos de la tierra linda de Ancash, un abrazo al Callejón de Guaylas. Saludos para Golazo Internacional. Allá. Gracias, don Fidelito Chegne. Chegne. Muchas gracias, Fidelito Chegne y la señora Esther, ¿no? Esther, no, Era- Marta creo. A Martita Vargas. Martita Vargas, Doña sí. Martita Vargas. Bueno, un usted abrazo. conoce a Esther, yo conozco a Marta. No, Allá. Martita Vargas. Martita Allá. Vargas. Hemos disgustado los ricos panetones Golazo. Muchísimas gracias, de verdad. Me hizo llegar una caja de panetones. Gracias. Panetones El Golazo.
El golazo. Y bueno, el golazo En internacional. las Vizcachas. Un abrazo a la gente de Vizcacha, de San Pablo. Estuvo usted en su aniversario, ¿no? El año Sí, pasado. lo pasamos de transmitieron en lindo, vivo, estaba sí. muy bonito. Sí, estaba Chévere. muy lindo. Estuvo yo delicado de salud. Sí, me contaron que Sí. llegó un poco delicado de salud, Sí, creo que... porque primero toqué un En la día Asunción, antes ¿no? en la Asunción. Algo así me Y dijeron. bueno, estuve muy mal, me senté una caja de cerveza y bueno, canté pues igual solamente 4 o 5 canciones y me tuve que retirar, pero la gente entendió y bueno, y al día siguiente convaleciente, pero hicimos música 2 horas, 2 horas y media y la gente disfrutó. Pues gracias a toda la familia de Golazo Internacional, a don Fidelito Cheguene y bueno, pues quiero también, antes de despedirnos, quiero hacer llegar mi agradecimiento a todos los que nos invitan a sus eventos. Muchísimas gracias. Vamos a estar el 1 temprano con Rolando Chilón, el Chapo, temprano, el Chapo. cumpleaños de su nene, de su hijo. Y luego a partir de las 11 de las 10 de la noche vamos a estar pues con don Martín Vera en Cajamarca junto con Silverio Urbina, Walter Tambo y Raúl Arquínigo para cerrar la noche allá en Cajamarca este 1 de febrero. Y el 2 en Chorobamba, allá en Marcabalito, Huamachuco. El 3 estaremos en el local Somos Chauca, acá nomás en San Juan del Urigancho. El 3, el 4 vamos a estar en Ispacas Corazón junto con Elmer Murillo, Ahí nos el vamos de Raúl. Guachaquito del Amor. El 5 llegamos a la ciudad heroica de Tacna. El 8 también vamos a estar en Tacna. Así es que muchas gracias por todo. Luego ya iremos anunciando nuestras presentaciones que continúan. Bueno, Tacna también es como mi casa. Voy a estar el 14, voy a estar el 12, voy a estar el 15 en la ciudad de Tacna. Gracias, el 16 voy a estar en Arequipa. Muchas gracias a todos los que siempre apuestan por las canciones de Raúl Arquínigo y todos los sabrositos. Elmer, muchísimas Muchas gracias gracias, por la Raúl. visita. Gracias. Que sigan los éxitos, que sigan las nuevas canciones. Y bueno, el tema... Me duele tu Me rechazo. duele, ¿no? La choteada, ¿cómo es? Me duele. Me duele tu choteada, como Tu dice olvido. usted. Me Tu duele tu desprecio. indiferencia. Tu indiferencia, claro. No. Tu desamor. Sí. Así es que tal vez cerramos con ese tema. Claro, no hay problema. Agradeciéndote de corazón por haber llegado al programa, darle el color, lo que se merece al Superencuentro con Raúl Arquínigo. Un programa nacido para poder apoyar a nuestros compañeros del arte con una entrevista así, acústicamente. A veces me traen todo el cargamento. No, pues este no es una transmisión virtual, sino este es para conversar con el artista, saber, ¿no?, qué hacemos, Así es, cómo Raúl. eres como persona, ¿no?, cómo está la familia, cómo es tu recorrido musical, ¿no?, cómo naces, cómo creces, qué sientes, qué cosa quieres. De repente tienes 2, 3 mujeres y podemos hablar, ¿no? Sí, creo que a veces también podemos tener nuestros cuchitos por ahí, ¿no? El público quiere saber, ¿no? De todas maneras. Claro. Y bueno, pues muchísimas gracias por venir al programa. Saludos hasta la casa para Madalay Mamani de Luco, su tierra, con cariño, ¿no? Sánchez Cerro Moqueva. Así, Sánchez Cerro, pues como siempre. Yoque, Yunga, la gente de Pampilla, Chojata, Ichaje. Coroice, la gente de Yalagua, de Ubinas, ¿no? Pachas. Sí, pues un abrazo para toda la gente de Ichuña, que siempre están en todas partes, ¿ah? Así es. Y hay muchos ichuneños también allá en Tacna. Sí, Hay lo he encontrado residentes en allá en Tacna. Tacna. A Acá la en Lima verdad, también, Este ¿eh? año lo encontré en Tacna. Aquí en Lima también tienen su asociación, creo, los ichuneños. Sí, acá en estuve Lima, ¿no? yo en una fiesta patronal de la familia de Ichuña el año pasado, acá Así en es. local, antes del portón. Por Jicamarca. Sí, no antes del No. portón, más acá. No sé qué le llaman ese local. Bueno,
ahí hicieron con una banda como Mira, siempre. qué bueno, qué Y bonito. en el Estelar estuvimos nosotros, la gente bailó muy bien. Muchas gracias. La gente de Ichuña siempre nos ha respaldado con su cariño. Siempre que hemos ido ha sido un lleno total y desearles éxitos siempre en su vida cotidiana, en su vida personal. Y bueno, que San Ignacio pues los bendiga a todos, ¿no es cierto? Así es, don Raulito, muchas gracias. Nosotros ya de aquí nos enrumbamos a mi santa tierra de Cajamarca. Don Raúl, nos encontramos posiblemente ya pues más, ya nos encontramos ya el 4 en Ispacas. Claro. En Ispacas para bailar de amanecida, gozar, cantar con toda la gente hermosa de Ispacas Corazón. En el cumpleaños, ¿cómo se llama la cumpleañera? Ya no me acuerdo. El tema es de la familia Mancilla. Sí, la familia Mancilla del Carpio, ¿no? claro. Así es. Claro, por supuesto. Sí, eso nomás tengo también. Yo voy a grabar más. Después de esto, todavía los saludos para todas las presentaciones que tenemos hasta fines de marzo. Y bueno, muchas gracias una vez más. El nombre no lo tengo, pero sí es la familia Mancilla del yo Carpio. aquí lo tengo. Ahora Ahí lo vamos a ver. tiene, ¿no es cierto? Juanita Mancilla Navinda. ¿Juanita? Juanita, sí. Juanita Mancilla. ¡Feliz cumpleaños! O Juana, ¿no? Claro, Feliz con cariño, cumpleaños. Juanita. El día 4, el lunes, el martes. Martes. Ahí 4 bailamos de a lo febrero. grande. Muchas gracias por habernos invitado. Don Raúl. Ser parte de tus emociones, compartir tu noche de mucha alegría, de euforia. Saludos para ti, doña Juanita, ¿no? Juana Mancilla. Mancilla del Carpio. Me supongo que cantará la canción, esa canción que cantó a Ispacas. Corazón, Tierra de cuna de hermosos, hombre, tierra de lindas hermosas mujeres. Algo así, ¿no? Ahí está, qué bonito. Sí, esa canción lo grabé también en el volumen, en el año 97. Claro. Con la guitarra del gordito Enrique. Bonachón. William Enrique Osito Pardo. Sí, don William. Qué bonito. Sí, he hecho buenos trabajos con don William. Algún día lo tendré también en el programa, seguro. Aunque William pues tiene un capricho, pero igual lo queremos. Te queremos, William. Magali Chambilla, un abrazo de todo corazón. Nos vamos, Elmer. Gracias, Raulito, Muchísimas muchas gracias. Saludos Dios te a bendiga. producción. Gracias. Edwin Quintana. Gracias, don Natalia Moisés Arquínigo. Ataipoma. A nombre de Natalia Arquínigo. Justina Aguayo también, Edwin mamita. Quintana, doña Gatita. A nombre de nuestro Leo López. ingeniero de sonido, Leo López, que está con sueño. Está triste siempre, que cuando no hay agua siempre está triste. Gracias, Elmer. Nos Gracias, Raúl, despedimos muchas gracias. con el tema Me duele tu rechazo. Me duele tu rechazo. Yo te propongo y tú me dices que no. ¿Por qué será? Y gracias a todos nuestros seguidores. Muchas Así. gracias de todo Con corazón. cariño, súper encuentro con Raúl Arquínigo. Hoy, Elmer Murillo y el tema Me duele tu rechazo. ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa? Ya no eres la misma y ya no eres igual. ¿Qué te pasa? Ya no siento tus besos, ya no siento tu amor, ya no siento tu amor. Te beso y no me besas, te abrazo y no me abrazas. Me siento que no me quieres, siento que no me amas. Te beso y no me
amigo Luis Carlos. Allá la gentita linda de Andamarca, en Lambayeque. Muchas gracias a toda la gente de Incahuasi. Para mi linda tierra, Cajamarca. Arriba. ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa, vida mía? ¿Qué te pasa? Ya no eres la misma y ya no eres igual. ¿Qué te pasa? Ya no siento tus besos, ya no siento tu amor, ya no siento tu amor. Te beso y no me besas, te abrazo y no me abrazas. Siento que no me quieres, siento que no me amas. Te beso y no me besas, te abrazo y me rechazas. Siento que no me quieres, siento que no me amas. Tu desprecio me atormenta, tu seno me hace daño. Si has dejado de quererme, déjame solo, vete nomás. Tu desprecio me atormenta, tu seno me hace daño. Si has dejado de quererme, déjame solo, vete nomás. ¡Eso! Échale. Saludos para Katy del Carpio Mancilla. El 4 de febrero los espero. El cumple de mi mamita linda, lo dice. Para mis hermanos en la Ciudad Blanca de Arequipa, gracias. Saludos a la gente de Melgar Puno. Celestino Núñez. Un abrazo a la gente de Ayacucho. Gracias. Una más Jorge González Arana, saludos. por Yunga, Ahí está Wilma. para Jorge González en Yunga, Moquegua. Miriam Asunción Tapia. A la gente de Guacuyani, muchas gracias. Para doña Bertita Mamani, Isidoro Paulino en Antofagasta, Chile. Para Pamela Serrano, para los hermanos camilaqueños en Antofagasta. Para Derlica Tacora, Vilma Ramos. Muchas gracias, gracias. Les quiero mucho. Muchas gracias. Qué, don Raulito, muchas gracias. Gracias, don Raúl, de verdad. Lo pasamos bonito, sin pensar.